¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta entrega vamos a desarrollar brevemente como parte de la entrega de la lectura que ya tienen también a disposición en la plataforma. Alguna explicación práctica de lo que vendría a ser el empirismo dentro de la filosofía moderna. Así como hemos desarrollado, entendemos de que dentro de la filosofía moderna existen tres corrientes filosóficas que marcaron un antes y un después en el modo de pensar, en el ordenamiento social y político de Occidente. En primer término, sabemos de que sin la corriente racionalista no hubiéramos avanzado de la filosofía medieval a la moderna. Luego vino el empirismo y por último el idealismo. Y luego siguieron otras vertientes que vamos a ir desarrollando después en el transcurso del año. Pero vamos a quedarnos ahora dentro del empirismo y desarrollar en resumidas cuentas. El empirismo no quiere decir que se basa simplemente en la experiencia y en el quehacer de las personas desde el punto de vista, de la experiencia ciega, no. Se sostiene, sí, en base a lo que se puede constatar según lo que se ve, se palpa, y se observa y se vive en una sociedad, pero se sostiene a través de grandes estudios, profundas investigaciones, por así llamarlo, efectuadas en su época. En este momento estamos hablando dentro de la ilustración, ¿no? Y uno de los grandes exponentes ha sido el filósofo, padre de la ideología liberal, en este caso, de la ideología política del liberalismo, como fue el filósofo John Locke. John Locke a la vez fue el que sostuvo con su teoría la gran revolución inglesa de 1688 para abolir el derecho divino de los reyes e implementar el sistema parlamentario de gobierno vigente hasta hoy. Este hombre y toda su corriente filosófica, sus seguidores, su aporte, ha sido incalculable en cuanto al valor político, filosófico, jurídico. Sin esta exposición ideológica, filosófica, seguramente no hubiéramos llegado a lo que posteriormente fue la Revolución Francesa o la independencia de los países, etc. La conocida como la aurora liberal. Esta corriente sostuvo desde la Ilustración los principios elementales vigentes y valiosos hasta hoy en nuestro mundo, como vendría a ser la vida, el valor de la vida, la libertad y los bienes de las personas, la propiedad. Estos valores eran de exclusividad anteriormente para los reyes y para ciertos grupos, ciertas clases privilegiadas como la nobleza, el clero y los reyes después, ¿no? Los burócratas de lo que vendría a ser los estados modernos. No estaba dirigido al pueblo. A partir de Locke, esto viene a ser patrimonio del pueblo, así como los derechos. Ya nadie era dueño de vida, de hacienda y de la libertad de las personas, sino cada uno podía valerse de sí mismo y constituirse de esa manera en base a esa libertad, a esos principios, en una sociedad organizada, en un Estado. Bien, ese es el principio de libertad y del liberalismo político y filosófico de John Locke. Luego vino el liberalismo económico, el capitalismo más avanzado, más agresivo, que es otra cosa, viene a ser otro aspecto del desarrollo de la sociedad. Pero encontramos aquí que sin
sin esta inquietud de una clase social determinada como en esa época la burguesía emergente para conseguir sus derechos políticos y administrativos en función de Estado, no hubiera habido esta gran revolución de 1688 y no hubiéramos tenido la Revolución Francesa ni la independencia de las colonias, si es que no se tuviera a mano o en boga en esa época estas ideas libertarias. Bien, por otro lado, otro de los grandes exponentes del empirismo viene a ser Thomas Hobbes, que ha sostenido, en resumidas cuentas, la necesidad de organizar a la sociedad en un estado con leyes fuertes, leyes capaces de sostener la convivencia social, inclusive con el uso de ser necesario de ciertos métodos coercitivos, legales y hasta represivos para garantizar la libertad, el bienestar y, por supuesto, los intereses de la gran mayoría. Se estudió y se volvió a plantear de que, como decían ellos, de que el hombre era lobo del propio hombre, era necesario sujetar a este ser malvado a través de una ley, a través de una fuerza coercitiva capaz de garantizar la paz social entre todos. Un tanto primitivo todavía, porque fue anterior a John Locke, las ideas de Thomas Hobbes, entonces, pero también se enmarca dentro de lo que vendría a ser los grandes pasos para constituirse en la filosofía moderna y la base de lo que vendría a ser los estados como conocemos hoy, inclusive con anteriores experiencias, anteriores ideas como la de Maquiavelo y compañía. Muy bien, por último, cabe destacar que estos grandes exponentes de la filosofía moderna introdujeron el laicismo, la separación definitiva entre la Iglesia y Estado. Eso no fue una invención de Napoleón, no fue una invención marxista, fue anterior a estas grandes revoluciones que hemos conocido después. Entonces, durante la Ilustración, estos grandes hombres, sin renegar de su fe, sin renegar de la religión propiamente, decían no, la fe se debe limitar a una cuestión privada entre la relación del hombre y Dios. La iglesia no puede estar ligada a las cuestiones públicas de Estado. Entonces han marcado también un antes y un después. Es más, tanto Thomas Hobbes, Baruch Spinoza y Montesquieu realizaron profundos estudios de la Escritura Sagrada, han defendido tesis, tratados, para desmistificar ciertas creencias ciegas. Por ejemplo, lo que decía Thomas Hobbes es demasiado interesante. Él decía que la iglesia sostenía su poder sobre el hombre con fines de dominio y lo hacía relatando hechos fantasiosos. Hablaba de fantasmas en el aire y justamente eso le alejaba a Dios del hombre y al hombre de Dios, porque se imponían ciertas ideas mitológicas en nombre de la religión. Bastante dura su ponencia, ¿no? Y Montesquieu fue más claro, contundente todavía al decir, por ejemplo, él sostenía categóricamente que cada ciudadano tendría su voluntad propia y se conduciría por consiguiente según sus propias luces o según sus fantasías. Podría ocurrir dos cosas, dice, en cuanto a la religión: que cada uno mostrara gran indiferencia por todas las religiones, fuesen del tipo que fuesen, en cuyo caso todos se inclinarían a abrazar la religión dominante. O sea, por una simple comodidad política se adaptaría a cualquier religión. O que se tuviera gran celo por la religión en general, en cuyo caso las sectas se multiplicarían. Decía de que todo eso se debe también a un elemento no de la casualidad ni del azar, sino con fines
de dominar a la gente desde el punto de vista ideológico de las creencias. Por eso a estos grandes exponentes de la ilustración, del empirismo, del liberalismo y claro, también del racionalismo, también un antes y un después sobre las concepciones religiosas que hasta hoy se sostienen, ¿no? Quizá de una manera un poco más moderna, más avanzada, pero gracias también a ellos se sigue teniendo una posición crítica, una posición más razonable a las creencias, ya no a la creencia ciega como se ha tenido en la Edad Media, por ejemplo, en varios aspectos. Bueno, gracias. Realmente nuestro tiempo es corto, no podemos desarrollar en su magnitud, en su amplitud estas clases. Ojalá superemos estas circunstancias y nos volvamos a encontrar en nuestro ambiente natural, entre docentes y alumnos, como es el aula. Intercambiar ideas, debatir, desarrollar las clases y no imponer precisamente a través de ciertos métodos formales o ciertos medios no muy cómodos en estas circunstancias, y de modo que nos formemos como futuros filósofos y como futuros ciudadanos en esta circunstancia muy especial. Muchas gracias, vamos a seguir adelante y hasta pronto.